Hola, mi nombre es Lía Carrasco y en este video les voy a hablar sobre el efecto Doppler. Primero, hablaremos de su descubrimiento. Segundo, de qué son las ondas. Tercero, del efecto Doppler en sí. Cuarto, algunos ejemplos. Y por último, las aplicaciones. Christian Doppler es a quien se le atribuye el efecto Doppler. Nació el 29 de noviembre de 1803 en Salzburgo, Austria. Desde muy pequeño demostró un especial interés por las materias de matemáticas, astronomía y mecánica. Y él presentó la idea del efecto Doppler en el Congreso de Ciencias Naturales de Praga en 1842. Y en 1845, 3 años más tarde, un francés descubrió, o más bien afirmó, el efecto Doppler en un viaje que él hizo en el tren. Entonces, en ese mismo año, Christian Doppler decidió experimentar y le pidió a unos músicos que tocaran la misma nota musical en el tren, mientras que otros que se encontraban en la estación marcaban esa nota, cuál nota era esa, e interpretaban cómo sentían el sonido mientras el tren se acercaba a ellos y mientras se alejaba. Entonces, en ese mismo año, 1845, se confirmó la teoría del efecto Doppler con este experimento y Christian Doppler fue reconocido por ello. Doppler enfermó de tuberculosis y falleció el 17 de marzo de 1853 a la edad de 50 años. Entonces, antes de hablar del efecto Doppler, necesitamos hablar de qué son las ondas. Estas no son más que la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. En otras palabras, son la perturbación que se propaga desde el punto que se produjeron hasta el medio que rodea a ese punto. Las ondas se producen como consecuencia a las vibraciones de la materia que se propagan en el tiempo. Existen tres tipos de ondas. Las ondas mecánicas, que son las que se precisan en un medio elástico, o sea, líquido, gaseoso o sólido. Por ejemplo, las ondas sonoras que se propagan en el aire o por agua. El segundo tipo de ondas son las electromagnéticas, que no requieren de un medio, pues se pueden propagar en el vacío, por ejemplo, la luz. Y el tercer tipo de ondas son las gravitacionales, que son las alteraciones del espacio y tiempo. Estas últimas son recién confirmadas por la ciencia. Aquí en pantalla tenemos esta imagen que identifica las diferentes partes de las ondas. Está la cresta, el valle, los nodos, la amplitud y la longitud de onda, que hay que prestarle especial importancia para definir el efecto Doppler. Esta longitud de onda es la distancia entre dos puntos sucesivos que se encuentran en la misma fase de vibración. Ahora sí podemos definir el efecto Doppler. Esta es la variación de frecuencia de una onda con respecto al observador. Es decir, dependiendo de en qué punto se encuentra el observador y si la fuente que produce la onda se encuentra en movimiento o no, la variación de la frecuencia de la onda se percibirá de forma diferente. Aquí tenemos un ejemplo de un cuerpo que está en movimiento y que produce un sonido. Vamos a llamar a ese cuerpo un auto, que tiene el volumen alto. Entonces, hay dos sujetos, uno que se encuentra antes de que cruce el auto o después que el auto cruzó, y el otro que se encuentra antes de que cruce el auto, ahora sí. El que se encuentra después que el auto cruzó va a escuchar el sonido más bajito, porque la longitud de onda que queda es mucho más amplia, mientras que el sujeto que se encuentra antes de que el carro cruce y que por lo tanto está más cerca del auto, va a escuchar el sonido mucho más alto porque la longitud de onda que se encuentra entre el auto y él es mucho más pequeña. Vamos a dar dos ejemplos para explicar este efecto mejor. Está el de la ambulancia, que es el ejemplo del efecto Doppler por excelencia y es un objeto de movimiento. Todas las personas que se encuentren después que ya pasó la ambulancia van a escuchar el sonido mucho más bajito porque la longitud de onda es mucho más amplia. Mientras que las personas que se encuentren antes de que cruce la ambulancia van a escuchar el sonido mucho más alto porque la longitud de onda que queda es mucho más pequeña. También tenemos el ejemplo de un objeto que está estacionado. Para las personas que estén alrededor de este objeto, el sonido se va a escuchar de la misma forma porque la longitud de la onda no cambia. Mientras que si la persona se aleja del sonido, ahí sí lo va a escuchar más bajito porque no va a estar tan cerca del objeto que está emitiendo el sonido.
Algunas aplicaciones del efecto Doppler son, por ejemplo, la astronomía. El efecto Doppler ha permitido calcular la velocidad en la que las estrellas o galaxias se acercan o se alejan de la Tierra. En la medicina ha permitido las imágenes médicas y también algo que se conoce como ecografía Doppler, que es la medición del flujo sanguíneo. Otra aplicación es en los radares de tráfico, que son los que miden la velocidad de los coches. El efecto Doppler ha marcado un antes y después en la ciencia, porque nos ha permitido descubrir no solo algo tan cotidiano como el sonido que emite un carro cuando pasa por una calle, hasta algo tan denso como es calcular la velocidad de las estrellas o galaxias que se alejan o se acercan de la Tierra. Muchas gracias.